Buena tarde, pues para la clase del día de hoy es trabeculectomía. Vamos a abarcar lo que son beneficios, técnicas y manejo de complicaciones. Entre lo que son los beneficios y las advertencias, pues debemos de tener en cuenta que la trabeculectomía es una técnica quirúrgica para reducir la presión intraocular. Esta se va a realizar drenando el humor acuoso a través de un colgajo escleral, tensando en el espacio subescleral y desde ahí a los linfáticos y capilares, principalmente de la conjuntiva. Hay tres beneficios importantes con este procedimiento. Uno, pues es un enfoque externo que permite realizar una cirugía independientemente de la claridad de la córnea o la visualización del ángulo. El drenaje en un área grande de vasos subconjuntivales de muy baja presión que sean distales al sitio habitual de obstrucción en el glaucoma, pues va a crear un gradiente de presión potencial muy grande y una alta capacidad de flujo, independientemente de la causa proximal de la presión intraocular elevada. Y pues una aleta escleral tensada va a actuar como una válvula para controlar el flujo y la presión de una manera relativamente predecible. El efecto del colgajo pues es limitar el flujo de agua a través de la esclerostomía y pues así poder mantener una PIO más alta en el periodo posoperatorio temprano. Una cuidadosa evaluación posoperatoria por parte de mucho el cirujano lleva posteriormente a la realización de las trabeculectomías exitosas. Se han asociado con el drenaje externo y con un bleb dinámicamente identificable. ¿En qué nos ayuda esto? A que a la hora del posoperatorio se pueda mantener un adecuado control de que no pueda ocurrir lo que es una hipotonía. El glaucoma no es solo una entidad, es una última vía común para los nervios ópticos susceptibles a los estragos de la presión intraocular y otras patologías predisponentes. La reducción de la presión intraocular se considera mejor como una estrategia neuroprotectora genérica. La terapia médica y la trabeculoplastía con láser va a depender de interacciones específicas de receptores o tejidos para facilitar sus efectos reductores de la presión intraocular. Además, pues estos tratamientos no solo son efectivos si el flujo de salida convencional es relativamente normal y generalmente se vuelven ineficaces cuando el flujo de salida es extremadamente bajo, como el cierre de ángulo completo o pseudoexfoliación avanzada. La dispersión de pigmentos o el glaucoma de miocilina pues también puede provocar este suceso. Si bien la mayoría de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto pueden ser bien manejados con terapia médica y con láser, la independencia del mecanismo de reducción de la PIO en la trabeculectomía pues va a ser una herramienta muy útil en el manejo del glaucoma cuando ninguno de estos métodos anteriores ya no esté o ya no pueda disminuir la presión intraocular. Hay tres consideraciones fundamentales en la cirugía de trabeculectomía. La técnica quirúrgica es crítica. En particular, pues se debe al manejo conjuntival, la construcción del colgajo escleral y la sutura, pero a pesar de todo esto, las variaciones poco comprendidas en anatomía y fisiología puede conducir a resultados inesperados de la presión intraocular. La presencia de una fístula permanente va a aumentar sustancialmente el riesgo de endoftalmitis. Esta aumenta en gran medida por el adelgazamiento tardío de la conjuntiva sobre el bleb. El sitio de drenaje pues contiene grandes cantidades de fascia de Tenon que exhibe una profunda respuesta de cicatrización en las fases de curación de estas heridas posoperatorias. El cierre o la pared de colgajo escleral por fibrosis es la causa más común de que haya un fracaso de la trabeculectomía. La blebitis y la endoftalmitis relacionada con el bleb es quizás la complicación tardía más temida de la trabeculectomía. Su riesgo va a depender críticamente del estado de la conjuntiva, así como el entorno bacteriano. Como podemos ver en la imagen, una blebitis asociada con una muy pequeña bleb. Lograr una presión objetivo de un solo dígito suficiente
es suficiente para garantizar la prevención de la ceguera por glaucoma, pero conlleva riesgos asociados como lo que es la hipotonía. Sus tres características importantes son los pliegues coroides o edema macular, efusiones coroideas y mayor riesgo de cataratas e insuficiencia endotelial corneal. Dado el mayor perfil de seguridad de las terapias alternativas, la trabeculectomía debe realizarse cuando el paciente tiene un alto riesgo de ceguera o mala salud con un tratamiento alternativo. A menudo se define como una PIO de menos de 5 milímetros la hipotonía, que esto va a ser un síndrome, no un número, pero puede estar ausente en un ojo sin que haya una PIO 10 medible y ser grave con una medición de una PIO de 10. No necesariamente para que haya una hipotonía el ojo tiene que llegar a 5. Depende del ojo, puede que haya una hipotonía aunque la PIO pueda estar en 10. Si la conjuntiva está dañada, inflamada o marcada por cosas como traumas, quemaduras químicas o enfermedades cicatrizantes, y el uso crónico de agentes tópicos incluidos como los miomáticos o los simpaticomiméticos también pueden inducir una respuesta de fibrosis en el espacio subescleral y reducir así el éxito. La trabeculectomía, hay técnicas. Se debe de tener en cuenta que la trabeculectomía tiene como objetivo crear una válvula escleral para así poder controlar el flujo acuoso en un espacio supraescleral desde donde regresa el torrente sanguíneo a través de capilares y linfáticos, principalmente en la conjuntiva. Debemos asegurarnos de cambiar la anatomía de una manera que maximice la posibilidad de crear una nueva fisiología para lo que se está realizando para el procedimiento. Evaluar la fisiología del ojo es súper importante. Se debe establecer el rango de PIO objetivo posoperatorio. Las presiones objetivo por debajo de 10 aumentan el riesgo de complicación por hipotonía. Estimar las tasas de producción acuosa y drenaje es muy importante. Los estados normales de salida acuosa necesitan más flujo para alcanzar el mismo nivel de presión intraocular. El riesgo de hipotonía es mayor para los estados de baja producción acuosa, como por ejemplo la isquemia, la uveitis y para el glaucoma de ángulo abierto con baja presión intraocular de pretratamiento. Determinar la capacidad de la esclerótica, los tenonces y la conjuntiva para poder así soportar el flujo acuoso, y la conductividad hidráulica de los tenonces y la conjuntiva determina la velocidad de salida acuosa del espacio supraescleral. Si está más bajo que el del colgajo escleral, se debe determinar la presión intraocular, y el tejido más grueso a una área más pequeña reducen el flujo potencial total, por lo tanto haciendo que haya una PIO más bajo de lo que ya se había pensado. Se debe de evaluar la anatomía del ojo, como es determinar la probable respuesta anatómica del ojo a la reducción de la presión intraocular. Esto incluye los riesgos de hipotonía y mala dirección acuosa, así como los pacientes jóvenes y los ojos grandes o la esclerótica delgada van a correr más riesgo de hipotonía. Los ojos pequeños con esclerótica gruesa tienen un mayor riesgo de derrames coroideos y mala dirección acuosa. Se debe determinar el grosor y la rigidez escleral y así planificar la construcción de la aleta que se va a utilizar. Es difícil cerrar una solapa escleral muy delgada y lo suficientemente fuerte como para controlar el flujo. Los miopes altos y los ojos con buftalmos tienden a tener esclerótica muy delgada y pueden necesitar colgajos esclerales más grandes con pequeños y muy anteriores. La trabeculectomía no es práctica cuando la conjuntiva está ausente o está muy dañada o con cicatrices. En estas circunstancias generalmente se requiere un tubo tipo Molteno para el drenaje externo. Tratar los factores de riesgo del fracaso y las complicaciones es muy importante. La inflamación ocular, la infección, la anticoagulación, así como citocinas inflamatorias y fibróticas intraoculares se deben de tener muy en cuenta. En el intraoperatorio se deben de proteger los tejidos de los espectadores, prevención de la fototoxicidad retiniana, secado corneal e intraocular,
el corneal, la conjuntiva de la quimiotoxicidad epidérmica va a mejorar los resultados si se tiene en cuenta todo esto, pero a menudo es olvidada por que el cirujano se centra en la mecánica de la operación. Un escudo corneal húmedo es eficaz, pero debe eliminarse durante el uso antifibrótico para evitar la absorción inadvertida. Se debe de elegir un sitio quirúrgico que minimice el riesgo. En este caso, pues los bleps inferiores tienen tasas de infección mucho más altas y ya no se realiza. La formación de Dehlen es más probable cuando los bleps se extienden hasta el limbo dentro de la abertura palpebral, y la mejor ubicación para un blep suele ser superior y estar cubierta por la tapa superior. Una sutura de tracción corneal evita el riesgo de trauma de una sutura del recto superior. La forma de la solapa debe promover el flujo acuoso posterior, y esto se debe facilitar teniendo la distancia más corta desde la esclerotomía hasta el borde posterior del colgajo. Históricamente, pues las solapas se hicieron de forma subtemporal o subnasalmente, con la expectativa de que el otro sitio se usara para una nueva solapa cuando la primera fallara. Con las técnicas modernas de antifibrótica y de revisión, un solo colgajo a las 12 en punto puede durar toda la vida de un paciente y minimizar el riesgo de astigmatismo oblicuo y disestesia o exposición. Se deben de precolocar las suturas de la solapa para restaurar rápidamente la presión. Entonces, con el ojo abierto, la presión intraocular cae rápidamente, exponiendo a todas las complicaciones de hipotonía. El objetivo debe ser cerrar la vuelta y restaurar la presión intraocular tan pronto como se establezca el flujo. Las suturas de prelancia permiten un cierre rápido y se debe tener cuidado de no cortar las suturas al hacer una esclerostomía. Hacer una pequeña esclerostomía anterior en realidad es una queratectomía perpendicular a la pared del ojo, y esta pues es un bloque de 2 milímetros por 2 milímetros sobre la malla trabecular y el canal de Schlemm, y no es necesaria para formar un bleb. Una entrada clara de córnea y coriolimbal se mantiene alejada de la raíz del iris y sus vasos, y esto permite que la siesta cree más aplacamiento para un cierre más apretado. Y la trampía y luego la amplificación posterior reduce rápidamente la ventaja mecánica de la trampía. Se debe de prevenir el encarcelamiento del iris. Por lo general se empuja el iris a una esclerostomía recién formada, y la decisión de grosor completo de este tejido crea una pequeña iridotomía bajo la esclerostomía y evita la encarcelación posterior. Se debe establecer las propiedades de tensión, flujo o de solapa. La tensión del atleta es el factor crítico para determinar el posoperatorio temprano. La relación entre la tensión de sutura difiere para cada persona y debe establecerse ajustando la tensión de sutura y observando los patrones de flujo. El cierre de la conjuntiva y la fascia del tenon de una manera de lucha de agua hasta su punto de inserción original. La sutura de cordón pues se debe colocar anteriormente en cada extremo de la incisión y crearán una línea de tensión en forma de cuerda entre los puntos de anclaje. Las suturas de caja entre estos puntos refuerzan la posición y resisten la dehiscencia del altirón de la fibrosis postoperatoria. La sutura en un surco en el limbo debajo de la línea de tensión mejora este efecto, y la fascia del tenon anterior puede desempeñar un papel importante en el postoperatorio en la presión del flujo anterior. Se deben de dar medicamentos antiinflamatorios y antibióticos de acción prolongada. Y en el postoperatorio se debe de evaluar la velocidad y la gravedad de la respuesta de cicatrización de la herida, evaluar y ajustar la tensión de la aleta y el flujo acuoso,
y tener en cuenta que el flujo alto anterior a la trampilla aumenta el riesgo de fuga de la herida. Muchas gracias.